El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 96. Silas se despertó sobresaltado. No tenía ni idea de qué le había despertado ni de cuánto tiempo llevaba durmiendo. ¿Estaba soñando? Se sentó sobre el colchón de paja y se quedó en silencio, escuchando los latidos de la residencia, la quietud rota solamente por los débiles murmullos de alguien que rezaba en voz alta en una celda que estaba por debajo de la suya. Se trataba de sonidos familiares y deberían haberle reconfortado. Sin embargo, sintió una inquietud repentina. De pie, en ropa interior, se acercó a la ventana. ¿Me habrá seguido alguien? El patio de entrada estaba desierto, igual que cuando había entrado. Agudizó el oído. Silencio. ¿Por qué me siento incómodo? Hacía tiempo, Silas había aprendido a confiar en su intuición, porque gracias a ella se había mantenido con vida durante su infancia en las calles de Marsella, mucho antes de ir a la cárcel, mucho antes de volver a nacer de la mano del obispo Aringarosa. Miró hacia la calle y distinguió el perfil borroso de un coche junto al seto. Encima llevaba una sirena de policía. El suelo de madera crujió. Oyó abrirse una puerta. Silas reaccionó movido por el instinto. Cruzó la celda a toda prisa y se puso detrás de la puerta, que se abrió de par en par en ese mismo momento. El primer agente entró, moviendo el arma a izquierda y derecha ante lo que parecía ser una celda vacía. Antes de darse cuenta de dónde estaba Silas, este ya había empezado a empujar la puerta con el hombro para impedir que entrara el segundo agente, que con los golpes cayó al suelo. El primero estaba a punto de disparar y el monje se le tiró a las piernas. Se le disparó el arma y la bala le pasó a Silas casi rozándole la cabeza justo cuando conseguía agarrarle las pantorrillas. Se cayó y se dio un golpe en la frente. El segundo agente luchaba por ponerse de pie junto al marco de la puerta. Silas le clavó la rodilla en la entrepierna y pasó por encima de él. Casi desnudo, empezó a bajar la escalera. Sabía que alguien lo había delatado, pero no sabía quién. Cuando llegó al vestíbulo, había más policías entrando por la puerta principal. Se fue hacia el otro lado y se internó por un pasillo de la residencia. Es el acceso para las mujeres. En todos los edificios del Opus Dei hay uno. Avanzó por corredores intrincados y se coló en la cocina, donde unas empleadas aterrorizadas no pudieron evitar ver a aquel monje en paños menores que en su huida tiró platos y cubiertos antes de salir a una sala oscura que había cerca del cuarto de las calderas. Desde ahí vio por fin la puerta que buscaba, una luz que indicaba la salida y que brillaba al fondo. Salió corriendo a la calle. Seguía lloviendo y al saltar el pequeño rellano que los separaba de la lluvia, Silas no vio a la gente que venía desde la otra dirección hasta que ya era demasiado tarde. Chocaron. Los hombros anchos y desnudos de Silas se clavaron en el esternón de aquel hombre con una fuerza brutal. El agente cayó al suelo, boca arriba, y soltó sin querer la pistola. El monje se abalanzó con fuerza sobre él. Oía que varios hombres venían corriendo por el pasillo y gritaban. Se dio la vuelta y justo cuando los policías aparecieron, logró hacerse con el arma. Un disparo resonó en la escalera y Silas notó un intenso dolor por debajo de las costillas. Lleno de rabia, abrió fuego contra los tres agentes. De la nada, tras él surgió una sombra. Las manos airadas que lo agarraban de los hombros desnudos parecían tener la fuerza del mismísimo demonio. Aquel hombre le gritó al oído: «Silas, no». Pero él logró zafarse, se dio la vuelta y le disparó. En ese momento sus ojos se encontraron. Al ver caer al obispo Aringarosa, Silas empezó a gritar. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 97. Más de 3.000 personas reposan enterradas o en urnas funerarias dentro del recinto de la abadía de Westminster. El imponente interior de piedra conserva los restos de reyes, hombres de estado, científicos, poetas y músicos. Sus tumbas, que ocupan hasta el más mínimo espacio, van desde el más grandioso de los mausoleos, el de la reina Isabel I, cuyo sarcófago con dosel ocupa una capilla del ábside, hasta las más modestas lápidas grabadas, cuyas inscripciones se han ido borrando con los miles de pies que han ido caminando por encima. En esos casos, es la imaginación de cada uno la que debe decidir a quién corresponden las reliquias que hay debajo.
Realizada siguiendo el mismo estilo de las grandes catedrales de Amiens, Chartres y Canterbury, la abadía de Westminster no está considerada ni catedral ni iglesia parroquial. Se considera propiedad de la corona y solo está sujeta a la voluntad de los soberanos. Desde que fue escenario de la coronación de Guillermo el Conquistador el día de Navidad de 1066, el deslumbrante santuario ha sido testigo de una interminable procesión de ceremonias reales y asuntos de Estado, desde la canonización de Eduardo el Confesor hasta la boda del príncipe Andrés con Sarah Ferguson, pasando por los funerales de Enrique V, Isabel I y la princesa Diana. A pesar de ello, a Robert Langdon en aquel momento no le interesaba la antigua historia de la abadía, exceptuando un hecho muy concreto, el funeral del caballero británico Isaac Newton. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. Al llegar al gran pórtico del transepto norte, Langdon y Sophie se encontraron con unos guardias que amablemente les indicaron que la entrada debía realizarse a través de la incorporación más reciente del edificio, un gran arco detector de metales, objeto que en la actualidad se veía en casi todos los edificios históricos de la ciudad. Pasaron sin que sonaran las alarmas y se dirigieron a la entrada de la abadía. Cruzaron el pórtico, ya estaban en Westminster. Al momento, Langdon sintió que el mundo exterior se desvanecía a sus espaldas. El ruido del tráfico cesó y la lluvia cayó por fin. Solo un silencio ensordecedor que parecía reverberar por todas partes, como si aquella construcción estuviera susurrándose algo a sí misma. Los ojos de Langdon y Sophie, como los de casi todos los demás visitantes, se dirigieron inmediatamente hacia lo alto, donde la altísima bóveda del techo del templo parecía estallar por encima de sus cabezas. Grandes columnas de piedra gris ascendían como secoyas hacia las sombras, se arqueaban con elegancia sobre inmensas extensiones, para descender de nuevo hasta el suelo. Ante ellos, el ancho corredor del transepto norte se abría como un cañón profundo, flanqueado por acantilados de vidrieras. En los días de sol, el suelo de la abadía era un mosaico prismático de luz. Esa mañana, la lluvia y la oscuridad le daban a aquel inmenso espacio un aire fantasmagórico, como el de la cripta que en realidad era. «Está casi vacía», susurró Sophie. Langdon estaba decepcionado. Había esperado encontrar a mucha más gente, otro espacio público. No le apetecía nada repetir la escena anterior en la iglesia del Temple. Había supuesto que estarían más a salvo en un sitio tan frecuentado por los turistas, pero sus recuerdos de hordas paseando en el interior de un templo muy iluminado correspondían al momento álgido de la temporada veraniega, y aquella era una mañana lluviosa de abril. En lugar de las multitudes y el brillo de las vidrieras, lo único que veía eran metros y más metros de suelo y espacios umbríos y desolados. «Todo el mundo tiene que pasar por el detector de metales», dijo Sophie al darse cuenta de sus temores. «Si ha entrado alguien más, no puede ir armado». Langdon asintió sin abandonar su aire circunspecto. Le habría gustado ir acompañado de la policía británica, pero las reticencias de Sophie sobre quién podía estar implicado en todo aquello habían desaconsejado cualquier contacto con las autoridades. «Debemos recuperar el críptex», había insistido Sophie. «Es la clave de todo». Y tenía razón, por supuesto. La clave para rescatar con vida a Leigh, la clave para encontrar el Santo Grial, la clave para descubrir quién está detrás de todo esto. Por desgracia, la única manera de lograrlo parecía estar allí, en la tumba de Isaac Newton en ese momento. Quien fuera que tuviera el críptex tendría que acudir al sepulcro para descifrar la última pista y si no lo había hecho ya, Langdon y Sophie intentarían interceptarlo. Avanzaron hacia la pared izquierda para resguardarse un poco y se acercaron a una nave lateral más oscura que había tras una hilera de pilastras. Langdon no lograba quitarse de la cabeza la imagen de Leigh Tevin cautivo, muy probablemente atado en el asiento trasero de su propia limusina. Quien hubiera ordenado el asesinato de los 4 miembros más destacados del priorato de Sion no dudaría en eliminar a todo el que se interpusiera en su camino. Parecía una cruel ironía que Tevin, un moderno caballero británico, fuera el rehén en medio de aquella búsqueda de su compatriota, Sir Isaac Newton. «¿Por dónde es?», preguntó Sophie mirando a su alrededor. «La tumba...». Langdon no tenía ni idea. «Deberíamos ir a buscar a algún guía y preguntárselo», sugirió Langdon. Sabía que no era buena idea ponerse a buscarla por todo el templo. Westminster era un laberinto de mausoleos, capillas y nichos. Igual que en la gran galería del Louvre, tenía un solo punto de entrada por el que acababan de pasar y era fácil encontrarlo. Hallar la salida era mucho más complicado.
Una trampa para turistas, lo había llamado uno de sus compañeros de trabajo. Siguiendo la tradición arquitectónica, la abadía tenía la forma de un enorme crucifijo, pero a diferencia de muchas otras iglesias, la entrada estaba en un lateral y no se hacía, como de costumbre, a través de un nártex abierto al fondo de la nave. Es más, la abadía contaba con una serie de claustros contiguos, un paso en falso a través de la puerta que no era, y el visitante podría perderse en una sucesión de pasajes exteriores rodeados de altos muros. Los guías llevan un uniforme rojo, le dijo Landon acercándose al centro de la iglesia. Miró al otro lado del altar dorado y se fijó en el extremo opuesto del transepto sur. Había varias personas agachadas en el suelo. Aquella manera de gatear era habitual en los peregrinos que visitaban el Rincón de los Poetas, aunque su postura era mucho menos santa de lo que pudiera parecer. Los turistas calcan las inscripciones de las lápidas. «Pues yo no veo a ningún guía», respondió Sophie. «¿Y si intentamos encontrar la tumba solos?» Sin decir nada, Landon la llevó hasta el centro del templo y le señaló a la derecha. Sophie ahogó un grito de asombro al ver la longitud de la nave central, la magnitud real del edificio que ahora se abría ante su vista. «No, claro, mejor buscamos un guía». En aquel preciso instante, a unos 100 metros de aquella misma nave, la imponente tumba de Sir Isaac Newton tenía un visitante solitario. El maestro llevaba 10 minutos estudiando con detalle el sepulcro. Se componía de un inmenso sarcófago de mármol negro sobre el que reposaba la escultura reclinada de Sir Isaac Newton, que lo representaba ataviado con ropas clásicas, apoyado con orgullo junto a una pila con algunos de sus libros: Divinidad, Cronología, Óptica y Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. A sus pies había 2 angelotes que sostenían un pergamino. Tras el cuerpo yaciente de Newton se alzaba una austera pirámide. Aunque en sí misma parecía una rareza, lo que más intrigaba al maestro era la enorme figura que surgía hacia la mitad de aquella estructura. Un orbe. El maestro pensó en el críptico acertijo de Saunier. El orbe que en su tumba estar debiera, buscad, os hablará de muchas cosas, de carne rosa y vientre fecundado. El gran orbe que sobresalía de la pirámide estaba labrado con bajorrelieves que representaban todo tipo de cuerpos celestes, constelaciones, signos del zodiaco, cometas, estrellas y planetas. Por encima, la imagen de la diosa de la astronomía bajo un campo de estrellas. Incontables orbes. El maestro había creído que una vez encontrara la tumba, dar con el orbe que faltaba sería sencillo. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Tenía delante el complicado mapa de los cielos. ¿Acaso faltaba algún planeta? ¿Se había omitido algún astro de alguna constelación? No tenía ni idea. A pesar de ello, el maestro no podía evitar sospecha de que la solución sería limpia y sencilla. Enterrado por un papa reposa un caballero. ¿Qué orbe estoy buscando? En ningún sitio estaba escrito que para encontrar el Santo Grial hiciera falta tener un conocimiento profundo de astrofísica, ¿no? De carne rosa y vientre fecundado. La concentración del maestro se vio interrumpida por los pasos de unos turistas que se acercaban. Volvió a meterse el críptex en el bolsillo y observó con desconfianza a los visitantes que se acercaron hasta una mesa cercana. Dejaron un donativo y cogieron unas grandes hojas de papel y unos carboncillos depositados allí por los responsables del templo. Armados con ellos, salieron de allí, seguramente camino del Rincón de los Poetas, para presentar sus respetos a Chaucer, Tennyson y Dickens y calcar las inscripciones de las lápidas. De nuevo solo, se acercó más a la tumba y fue observándola de abajo arriba. Empezó por las garras que sostenían el sarcófago, ascendió hasta llegar a Newton, se fijó en los libros científicos, pasó la vista sobre los ángeles que sostenían el pergamino matemático, se fijó en la pirámide y en el gigantesco orbe con sus constelaciones, y finalmente en el dosel cuajado de estrellas. ¿Qué orbe debería estar aquí y no está? Tocó el críptex que tenía en el bolsillo como si de alguna manera aquel trozo de mármol trabajado por Saunier pudiera darle la respuesta. Solo 5 letras me separan del Grial. Se acercó al rincón de la celosía del coro y respiró hondo. Miró en dirección al altar, al fondo de la nave, bajó la vista y se encontró con una guía vestida con su uniforme rojo a la que llamaban 2 individuos que le resultaban muy familiares: Landon y Nebu. Sin perder la calma, retrocedió 2 pasos. ¡Qué rápido han llegado! Había supuesto que acabarían descifrando el significado del poema y acudirían a la tumba de Newton, pero lo habían logrado antes de lo que él había imaginado. Volvió a tomar aire y sopesó sus opciones.
Ya estaba acostumbrado a enfrentarse a aquel tipo de sorpresas. El críptex lo tengo yo. Se metió la mano en el bolsillo y acarició el otro objeto que le daba confianza, el revólver. Como era de prever, el detector de metales de la abadía había sonado cuando pasó con el arma escondida, y como era de prever también, los guardias lo habían dejado pasar al momento cuando les mostró sus credenciales. Aquello solía inspirar en los demás el debido respeto. Aunque en un principio había esperado poder resolver solo el enigma del críptex para evitar complicaciones mayores, ahora se daba cuenta de que en realidad la aparición de Landon y Neveu le favorecía. Teniendo en cuenta la poca suerte que estaba teniendo con la referencia al orbe, no le vendría mal valerse de sus conocimientos. Después de todo, si Landon había descifrado el poema y había llegado hasta la tumba, era razonable suponer que también pudiera saber algo sobre el orbe. Y si llegaba a descubrir la contraseña, sería cuestión entonces de ejercer la presión adecuada. Aquí no, claro, en algún lugar más discreto. Al maestro le vino a la mente el pequeño cartel que había visto al entrar en la abadía, y supo cuál era el sitio ideal para traerlos. Lo único que quedaba por resolver era qué usar a modo de señuelo. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 98. Landon y Sofía avanzaban despacio por la nave norte, protegidos por la penumbra de los anchos pilares que la separaban de la central. A pesar de haber recorrido ya más de la mitad, aún no veían la tumba de Newton, pues el sarcófago descansaba en un nicho que desde donde estaban quedaba oculto a la vista. «Por lo menos no hay nadie», susurró Sophie. Landon asintió, aliviado. Toda la zona que circundaba el sepulcro del edificio estaba desierta. «Voy a ir yo solo», dijo en voz baja. «Quédate aquí escondida por si alguien...». Sophie ya había salido de las sombras y se estaba dirigiendo a la entrada. «Nos está vigilando». Landon suspiró, olvidándose de lo que acababa de decir, y se unió a ella. Atravesaron en diagonal el impresionante espacio y se quedaron en silencio al contemplar con detalle la elaborada tumba, el sepulcro de mármol, la estatua yaciente de Newton, los ángeles, la enorme pirámide y el gran orbe. «¿Sabías que estaba esto aquí?», le preguntó Sophie desconcertada. Landon negó con un movimiento de cabeza, sorprendido también. Al acercarse a la capilla, sintió que se le caía el mundo a los pies. La última morada de Newton estaba llena de orbes. Estrellas, cometas, planetas... ¿El orbe que en su tumba estardeviera? Aquello podía ser como buscar una aguja en un pajar. «Cuerpos celestes», dijo Sophie con cara de preocupación. «Y no son pocos». Landon frunció el ceño. El único vínculo entre los planetas y el grial que se le ocurría era el pentáculo de Venus, y ya había probado a escribir el nombre del planeta como contraseña cuando iban de camino hacia la iglesia del Temple. Sophie se dirigió directamente al sepulcro, pero Landon se mantuvo un poco más distante, para no perder de vista lo que pudiera suceder en la abadía. «Divinidad», dijo Sophie ladeando la cabeza para leer los títulos de las obras sobre las que Newton reposaba. «Cronologia, Optica, Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica». Se dio la vuelta. «¿Te suenan de algo?» Landon se acercó más. «Si no recuerdo mal, Principia Mathematica tiene que ver con la fuerza de gravedad que ejercen entre sí los planetas, que son orbes, aunque parece un poco traído por los pelos». «¿Y los signos del zodiaco?», preguntó Sophie señalando las constelaciones del orbe. «Antes has dicho algo sobre Piscis y Acuario, ¿no?» «El fin de los días», pensó. El fin de Piscis y el principio de Aquarius marcaba supuestamente el momento histórico en el que el priorato se planteaba dar a conocer al mundo los documentos del Sangreal, pero el milenio vino y se fue sin incidencias, dejando a los historiadores en la incerteza sobre cuándo llegaría la verdad. «Parece posible», comentó Sophie, «que los planes del priorato para revelar la verdad estén relacionados con el último verso del poema, de carne rosa y vientre fecundado». Landon sintió un escalofrío ante esa posibilidad. Hasta ese momento no había considerado el verso de ese modo. «Antes me has dicho», insistió Sophie, «que los planes del priorato para revelar la verdad sobre la rosa y su fértil vientre estaban relacionados directamente con la posición de los planetas, que son orbes».
Landon asintió, consciente de que los primeros retazos de sentido se estaban materializando en ese momento. Con todo, su intuición le decía que la astronomía no era la clave. Todas las soluciones anteriores del Gran Maestre habían tenido en común un significado claramente simbólico. La Mona Lisa, la Virgen de las Rocas, Sofía... Y no había duda de que ese simbolismo estaba ausente del concepto de orbes planetario y del zodíaco. Hasta el momento, Jacques Saunier había demostrado ser un codificador meticuloso, cosa que llevaba a Landon a creer que su contraseña final, las 5 letras que revelaban el secreto mejor guardado del priorato, resultaría estar no solo en consonancia con el simbolismo anterior, sino ser de una claridad absoluta. Si aquella solución era parecida en algo a las demás, tendría que resultar, como las anteriores, obvia una vez alcanzada. ¡Mira!, exclamó Sofía ahogando un grito y tirándole de la manga. A juzgar por el temor y por la urgencia que denotaba aquel gesto, Landon supuso que alguien se estaba acercando, pero al volverse lo que vio fue que Sophie contemplaba con la boca abierta la parte superior del sepulcro de mármol negro. «Aquí ha estado alguien», susurró señalando un punto cercano al pie derecho de Newton. Landon no entendía a qué venía aquella preocupación. Un turista despistado se había dejado un carboncillo en la tumba, a los pies de la escultura, de esos que usaban para calcar las lápidas. Se acercó para cogerlo, pero al hacerlo la luz rebotó en la superficie pulida del mármol negro, y Landon se quedó helado. Al momento comprendió por qué Sophie se había asustado. Escrito sobre el sarcófago a los pies de Newton brillaba un mensaje apenas visible, escrito con el carboncillo. «Tengo a Tevin. Vayan por la sala capitular y salgan al jardín público por la salida sur». Landon leyó 2 veces aquellas líneas. El corazón le latía con fuerza. Sophie se volvió y escrutó la nave. A pesar del nerviosismo que se apoderó de él al leer aquellas palabras, Landon se dijo que aquello era una buena noticia. Leigh está vivo. Además, aquella nota implicaba otra cosa. «¿No saben cuál es la contraseña?», dijo en un susurro. Sophie asintió. ¿Por qué si no tendrían que darles a conocer su presencia? «¿Quieren que le demos la contraseña a cambio de Leigh?» «También puede tratarse de una trampa». Landon mostró su desacuerdo. No lo creo. El jardín está fuera del recinto de la abadía, un lugar demasiado público. En una ocasión había visitado el famoso College Garden, un pequeño huerto de árboles frutales y hierbas aromáticas, vestigio de los días en que los monjes cultivaban sus remedios farmacológicos naturales en ese lugar. En ese jardín sobrevivían los frutales más antiguos de Gran Bretaña y era muy visitado por los turistas, porque no hacía falta entrar en la abadía para verlo. Creo que hacernos salir ahí afuera es una demostración de buenas intenciones, para que nos sintamos seguros, añadió. Sophie no estaba tan segura. ¿Quieres decir ahí fuera donde no hay detector de metales? Landon torció el gesto. Tenía razón. Volvió a concentrarse en la tumba llena de orbes, implorando que se le ocurriera algo para dar con la contraseña del cryptex, algo con lo que negociar. Yo he metido en esto a Leigh y haré lo que esté en mi mano para poder ayudarle. La nota dice que pasemos por la sala capitular y salgamos por el lado sur, comentó Sophie. Tal vez desde esa salida se vea el jardín y podamos valorar la situación antes de acercarnos hasta allí y exponernos a algún riesgo. Era una buena idea. Landon recordaba vagamente que la sala capitular era un enorme salón octogonal donde se reunían los parlamentarios británicos antes de que existiera el moderno edificio de sesiones. Hacía muchos años que no visitaba Westminster, pero recordaba que tenía acceso desde el claustro. Se alejó unos pasos de la tumba y echó un vistazo desde la celosía del coro, mirando a la derecha al otro lado de la nave, al punto contrario por el que habían entrado. Cerca quedaba un pasillo abovedado con un cartel grande con una flecha y unas indicaciones. Claustro, rectoría, sala colegial, museo, cámara de la Píxide, capilla de la Santa Fe, sala capitular. Pasaron tan rápido por delante del cartel que no se dieron cuenta del pequeño aviso que anunciaba que ciertas áreas estaban cerradas por trabajos de reparación. Al cabo de un momento ya estaban en un patio descubierto de altos muros, desprotegido de la lluvia. Por encima de sus cabezas el viento ululaba sordamente, como si alguien soplara dentro de una botella. Empezaron a recorrer los pasillos abovedados que formaban el perímetro, y Landon sintió la incomodidad que siempre la atenazaba en los espacios oscuros. A aquel tipo de jardines los llamaban claustros, y él entendía perfectamente la relación etimológica entre esa palabra
y claustrofobia. Miró al frente, al final de aquella especie de túnel, y fue siguiendo los carteles que indicaban cómo llegar a la sala capitular. Ahora llovía más y el pasillo estaba frío y húmedo. Las ráfagas de viento empapaban la columnata, que proporcionaba la única fuente de luz en aquel espacio. Vieron pasar a una pareja que intentaba protegerse del aguacero. El claustro se veía desierto y no era de extrañar, pues en ese momento, con aquel tiempo, era el rincón menos atractivo de la abadía. A unos 40 metros del pasillo del claustro orientado al este, vieron un arco que daba paso a otra estancia. Aunque se trataba de la entrada que estaban buscando, el acceso se veía impedido por un cordón que la atravesaba de un lado a otro. De él colgaba un cartel: cerrado por obras de renovación. Cámara de la Píxide, Capilla de la Santa Fe, Sala Capitular. El largo pasillo desierto que empezaba detrás del cordón estaba lleno de andamios y lonas protectoras. Justo al otro lado, Landon distinguió la Cámara de la Píxide y la Capilla de la Santa Fe, a derecha e izquierda respectivamente. La Sala Capitular, por su parte, quedaba mucho más apartada, en el otro extremo del pasillo. Sin embargo, desde donde estaban, veía que la pesada puerta de madera estaba abierta de par en par, y que el amplio espacio octogonal parecía iluminado por la luz grisácea que entraba por los enormes ventanales que daban al College Garden. Vayan por la sala capitular y salgan al jardín público por la salida sur. Acabamos de pasar el claustro del lado este, dijo Landon. Así que la salida sur que da al jardín debe de estar por ahí, y luego hacia la derecha. Sophie ya estaba pasando por encima del cordón, dispuesta a seguir. Atravesaron el corredor oscuro. Los sonidos del viento y la lluvia se iban amortiguando a medida que se alejaban del espacio abierto. La sala capitular era una especie de estructura satélite, un anexo exento al final de un largo pasillo, ideal para asegurar la privacidad de las deliberaciones del Parlamento que tenía ahí su sede. «Parece enorme», dijo Sophie mientras se acercaban. Landon no recordaba lo grande que era. Ya desde fuera se apreciaba la vasta extensión del suelo que llegaba a los impresionantes ventanales del extremo opuesto del octágono, que se elevaba a una altura de 5 pisos y estaba rematado por un techo ojival. Seguro que desde ahí podrían ver el jardín. Al traspasar el umbral, Sophie y Landon tuvieron que entrecerrar los ojos. Después de la penumbra del claustro, la sala capitular parecía un solarium. Ya se habían adentrado en ella unos 3 metros, buscando con la mirada la puerta de la pared sur, cuando constataron que esa puerta no existía. Estaban de pie en medio de un inmenso callejón sin salida. El crujido de la puerta que tenían detrás les hizo girarse justo a tiempo de ver que se cerraba con un chasquido sordo. El hombre solitario que había estado esperándoles detrás les apuntaba con un pequeño revólver y parecía tranquilo. Era corpulento y se apoyaba en unas muletas de aluminio. Por un momento a Landon le pareció estar soñando. Era Leigh Tevin. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 99. Sir Leigh Tevin parecía compungido a pesar de estar apuntándoles con aquella pistola. «Amigos míos», les dijo, «desde el momento en que habéis entrado en mi casa he hecho todo lo que ha estado en mi mano para manteneros alejados de cualquier posible daño. Pero vuestra insistencia me pone las cosas muy difíciles». En la expresión de Sophie y de Landon veía que se sentían traicionados, pero confiaba en que no tardarían en comprender la cadena de eventos que los había guiado a los tres hasta aquella peculiar encrucijada. «Hay tantas cosas que tengo que contaros a los dos, tantas cosas que aún no entendéis». «Por favor», prosiguió Tevin, «creedme si os digo que nunca he tenido la más mínima intención de involucraros en esto. Fuisteis vosotros los que vinisteis a mi casa a buscarme a mí». «¿Leigh?», musitó Landon por fin. «¿Qué diablos estás haciendo? Creíamos que estabas en peligro. Hemos venido aquí para ayudarte. Como suponía, tenemos tantas cosas de qué hablar». Landon y Sophie no lograban apartar sus miradas alucinadas del arma que seguían apuntándoles. «Oh, esto es solo para asegurarme de que cuento con vuestra atención plena. Si hubiera querido haceros daño a estas alturas ya estaríais muertos. Cuando llegasteis a casa ayer noche, lo arriesgué todo para salvaros la vida. Soy hombre de honor y desde lo más hondo de mi ser he jurado sacrificar solo a los que traicionen el sangreal». «¿De qué estás hablando?», preguntó Landon. «¿Traicionar el sangreal?».
He descubierto una verdad horrible, respondió Tevin con un suspiro. Sé por qué los documentos del Sangreal no han llegado a revelarse nunca. Me enteré de que el priorato había decidido no hacer pública la verdad. Por eso el cambio de milenio no trajo ninguna noticia. Por eso no pasó nada cuando llegamos al fin de los días. Landon hizo ademán de querer interrumpirlo. El priorato, prosiguió Tevin, recibió la misión sagrada de compartir la verdad, de revelar los documentos del Sangreal cuando llegara el fin de los días. Durante siglos, hombres como Leonardo da Vinci, Botticelli o Newton lo arriesgaron todo para proteger los documentos y cumplir con la misión. Y entonces, en el momento de la verdad, Jacques Saunier cambia de opinión. El hombre sobre el que recae la mayor responsabilidad en la historia del cristianismo elude su deber. Decide que no es el momento adecuado. Tevin se volvió para mirar a Sophie. Faltó al Grial, faltó al priorato y faltó al recuerdo de todas las generaciones que habían trabajado para hacer que ese momento fuera posible. ¿Usted? Sophie había levantado los ojos verdes del arma y lo miraba con rabia. ¿Es usted el responsable del asesinato de mi abuelo? Tevin hizo un gesto despectivo. Su abuelo y su senéchal eran traidores del Grial. Sophie sentía una furia creciente en su interior. «Está mintiendo». El tono de Tevin seguía siendo implacable. Su abuelo se vendió a la iglesia. Es evidente que lo presionaron para que no divulgara la verdad. Sophie negó con la cabeza. La iglesia no tenía ninguna influencia sobre mi abuelo. Tevin se echó a reír. Querida, la iglesia tiene 2000 años de experiencia en eso de presionar a los que amenazan con desvelar sus mentiras. Desde los días de Constantino ha ocultado con éxito la verdad sobre María Magdalena y Jesús. No debe sorprendernos que ahora, una vez más, hayan encontrado la manera de seguir manteniendo al mundo entre tinieblas. A lo mejor ya no usan a los cruzados para matar a los infieles, pero no por ello son menos persuasivos, ni menos insidiosos. Hizo una pausa como para darle más énfasis a lo que iba a decir a continuación. Señorita Neveu, su abuelo llevaba cierto tiempo queriendo revelarle la verdad sobre su familia. Sophie se quedó helada. ¿Cómo puedes saber una cosa así? Mis métodos no importan. Lo que importa es que entienda lo siguiente, aspiró hondo. Las muertes de su madre, de su padre, de su abuela y de su hermano no fueron accidentales. Aquellas palabras abrieron la caja de las emociones de Sophie, que era incapaz de articular palabra. Landon negó con la cabeza. ¿Pero qué estás diciendo? Robert, eso lo explica todo. Todas las piezas se encajan. La historia se repite. Hay precedentes de asesinato en la iglesia cuando se trata de silenciar el Sangreal. Ante la inminencia del fin de los días, matar a los seres queridos del Gran Maestre era un mensaje muy claro. No dé un paso en falso o los siguientes serán Sophie y usted. Fue un accidente de coche, intervino Sophie, que notaba que el dolor de su infancia volvía a apoderarse de ella. ¡Un accidente! Cuentos infantiles para proteger su inocencia, replicó Tevin. Piense que solo 2 miembros de la familia quedaron con vida, el gran maestre del priorato y su nieta, la pareja perfecta para poder controlar la hermandad. Me imagino la campaña de terror que habrá ejercido la iglesia durante estos años sobre su abuelo, amenazando con matarla si se atrevía a revelar el secreto del Grial, amenazando con completar el trabajo que habían empezado, a menos que Saunier influyera sobre el priorato y lograra que se replanteara su antigua misión. Ley, rebatió Landon ya muy alterado. No tienes ninguna prueba de que la iglesia tuviera algo que ver con esas muertes, ni que haya influido en la decisión del priorato de no divulgar nada. ¿Pruebas? Contraatacó Tevin. ¿Quieres pruebas de que han influido sobre el priorato? El nuevo milenio ha llegado y el mundo sigue en la ignorancia. ¿Qué más pruebas necesitas? En los ecos de aquellas palabras, Sophie oyó otra voz que le hablaba. Debo contarte la verdad sobre tu familia. Se dio cuenta de que estaba temblando. ¿Era posible que aquella fuera la verdad que su abuelo había querido contarle? ¿Que a su familia la habían matado? ¿Qué sabía ella en realidad del accidente que cegó sus vidas? Solo algunos datos sueltos. Hasta las noticias de los periódicos habían sido vagas. ¿Un accidente? ¿Cuentos infantiles? Sophie recordó de pronto lo mucho que su abuelo la protegía siempre, lo poco que le gustaba que estuviera sola cuando era joven. Incluso cuando creció y se fue a la universidad, tenía la sensación de que su abuelo siempre estaba pendiente de ella, vigilante.
Se preguntaba si habría habido siempre miembros del priorato entre las sombras, velando por ella. «Sospechabas que lo estaban manipulando», dijo Landon con desprecio en la mirada. «¿Y por eso lo mataste?» «Yo no apreté el gatillo», se defendió Tevin. «Saunier ya estaba muerto desde hacía años, cuando la iglesia le arrebató a su familia. Estaba atrapado. Y ahora ya está libre de ese dolor, libre de la vergüenza que le provocaba no ser capaz de cumplir con su deber. Considera las opciones. Algo había que hacer. ¿Tiene que permanecer el mundo ignorante para siempre? ¿Debe permitirse que la iglesia influya indefinidamente mediante el asesinato y la extorsión? No, había que hacer algo. Y ahora nuestra misión es hacernos cargo del legado de Saunier y reparar un daño terrible». Hizo una pausa. «Los tres, juntos». Sophie no salía de su asombro. «¿Qué le hace creer que vamos a ayudarle?» «Porque, querida, usted es el motivo que llevó al priorato a mantener ocultos los documentos. El amor que su abuelo le tenía le impidió desafiar a la iglesia. Su temor a que hubiera represalias contra el único miembro de la familia que le quedaba con vida lo ató de pies y manos. Nunca tuvo la ocasión de explicarle la verdad porque usted lo rechazó y lo mantuvo preso, haciéndole seguir esperando. Ahora usted le debe al mundo la verdad, se la debe a la memoria de su abuelo». Robert Landon había renunciado a entender nada. A pesar del torrente de preguntas que le pasaban por la mente, sabía que lo único que importaba en ese momento era sacar de ahí con vida a Sophie. Todo el sentimiento de culpa que había tenido antes por haber implicado a Tevin lo había transferido a ella. «Yo la llevé al Chateau Villette, yo soy el responsable». No concebía que Tevin pudiera ser capaz de matarlos ahí mismo, a sangre fría en la sala capitular, pero lo cierto era que Tevin estaba implicado en las otras muertes que habían tenido lugar durante su equivocada búsqueda. Tenía la desagradable sensación de que unos disparos en aquel lugar aislado y de gruesos muros pasarían totalmente desapercibidos, y más con la lluvia que estaba cayendo. Y Leigh acababa de confesar su culpabilidad. Miró a Sophie, que parecía muy afectada. ¿La iglesia asesinó a su familia para obtener el silencio del priorato? Landon estaba seguro de que en la actualidad la iglesia no se dedicaba a matar a la gente. Tenía que haber alguna otra explicación. «Deja marchar a Sophie», le propuso a Tevin. «Vamos a discutir esto entre tú y yo». Tevin soltó una risa forzada. «Ja, me temo que ese es un voto de confianza que no puedo concederte. Lo que sí podría ofreceros es esto». Se apoyó en las muletas y sin dejar de apuntar a Sophie con la pistola, se sacó el cryptex del bolsillo. Se tambaleó un poco y se lo tendió a Landon. «Una prueba de que confío en vosotros, Robert». A Landon no le gustó nada aquello y no se movió. «¿Leigh nos está devolviendo la clave?» «Acéptalo», insistió Sir Leigh blandiéndola con dificultad. A Landon solo se le ocurría un motivo para aquella acción. «Ya lo has abierto, ya has sacado el mapa». Tevin negó con la cabeza. «Robert, si hubiera resuelto el enigma de la clave ya estaría camino del Grial y no se me habría ocurrido implicaros a vosotros. No conozco la respuesta, y no me cuesta admitirlo. Un verdadero caballero aprende a ser humilde ante el Grial. Aprende a hacer caso de las señales que se encuentran en el camino. Cuando os he visto entrar en la abadía lo he comprendido. Vuestra presencia no era gratuita. Estáis aquí para ayudar. Yo no aspiro a la gloria individual, estoy al servicio de un señor mucho más grande que mi propio orgullo. La verdad. El Grial nos ha encontrado a todos, y ahora la verdad empieza a ser revelada. Debemos trabajar juntos». A pesar de las súplicas de Tevin, el arma seguía apuntando a Sophie cuando Landon dio un paso al frente y aceptó el frío cilindro de mármol. Al cogerlo y retirarse, el vinagre de su interior borboteó. Los discos seguían dispuestos de manera aleatoria, lo que daba a entender que el cilindro estaba cerrado. Landon miró fijamente a Tevin. «¿Y cómo sabes que no voy a tirarlo al suelo ahora mismo?» La carcajada de Sir Leigh resonó fantasmagórica en el aire. «Tendría que haberme dado cuenta de que tu amenaza de hacerlo en la iglesia del Temple era solo eso. Robert Landon nunca rompería la clave. Tú eres historiador. Tienes en tus manos la llave que abre 2000 años de historia, la clave perdida del Sangreal. Sientes las palmas de todos los caballeros que murieron en la hoguera para proteger su secreto. ¿Permitirías que su muerte fuera en vano? No, tú te pondrás de su parte. Te unirás a las filas de los grandes hombres a los que admiras. Leonardo, Botticelli, Newton, todos ellos se sentirían orgullosos de estar en tu piel en este momento. El contenido de la clave nos está llamando a gritos. Desea ser liberado. Ha llegado el momento. El destino nos ha traído hasta aquí». «No puedo ayudarte, Leigh».
No tengo ni idea de cómo se abre esto, solo he estado un instante en la tumba de Newton, pero incluso si conociera la contraseña... Landon se detuvo, consciente de que había hablado más de la cuenta. ¿No me la dirías?, preguntó Tevin con un suspiro. Me decepciona y me sorprende, Robert, que no reconozcas hasta qué punto estás en deuda conmigo. Mi tarea hubiera sido mucho más sencilla si Remy y yo os hubiéramos eliminado en el momento en que aparecisteis por el Chateau Villette. Pero no, lo he arriesgado todo para hacer las cosas bien. ¿Esto es hacer las cosas bien?, inquirió Landon señalando el arma. Es culpa de Saunier, replicó Tevin. Él y su seneschal mintieron a Silas. De no haber sido así, yo habría obtenido la clave sin complicaciones. ¿Cómo iba a suponer que el gran maestre iba a llegar tan lejos para engañarme y legar la clave a su nieta, con la que no se hablaba? Tevin miró a Sophie con desprecio. Alguien con tan pocos méritos para ser depositaria de estos conocimientos que le ha hecho falta contar con una niñera experta en simbología. Ahora dirigió la mirada hacia Landon. Por suerte, Robert, tu implicación ha resultado ser mi golpe de gracia. La clave podría haber permanecido eternamente en la caja fuerte del banco de depósitos, pero tú la sacaste de ahí y me la trajiste a casa. ¿A qué otro sitio podía haber ido a refugiarme?, pensó Landon. El colectivo de historiadores expertos en el Grial es pequeño, y Tevin y yo compartimos algunos hechos del pasado. Sedley le miró con expresión de superioridad. Cuando supe que Saunier te había dejado un mensaje en el momento de su muerte, supuse que dispondrías de valiosa información sobre el priorato. No estaba seguro de si se trataba de la propia clave o de algún dato que conduciría hasta ella, pero con la policía pisándote los talones tenía la sospecha de que aparecerías por mi casa. Landon no daba crédito. ¿Y si no lo hubiera hecho? Estaba ideando un plan para tenderte mi mano amiga. De un modo u otro, la clave tenía que acabar en el Chateau Villette. El hecho de que me la entregaras en bandeja es una prueba más de que mi causa es justa. ¿Qué? Landon estaba indignado. Se suponía que Silas debía entrar y robarla de mi casa, apartándote de este modo de toda implicación sin hacerte daño y eximiéndome a mí de cualquier sospecha de complicidad. Sin embargo, cuando constaté lo intrincado de los códigos de Saunier, decidí seguir contando con vosotros un poco más en esta búsqueda. Ya haría que Silas os robara la clave más tarde, cuando estuviera preparado para seguir yo solo. La iglesia del Temple, dijo Sophie con la voz llena de amargura al darse cuenta de la traición. Empieza a hacerse la luz, pensó Tevin. La iglesia del Temple era el escenario perfecto para robarles las claves a Robert y a Sophie, y su aparente relación con el poema la convertía en un buen señuelo. Las órdenes a Remy habían sido claras, nada de dejarse ver mientras Silas esté recuperando el cryptex. Por desgracia, la amenaza de Landon de romperlo había provocado el pánico del mayordomo. Ojalá Remy no se hubiera puesto en evidencia, pensó Tevin con amargura, recordando su falso secuestro. Remy era el único vínculo conmigo y tuvo que mostrar su rostro. Por suerte, Silas seguía sin conocer la verdadera identidad de Tevin, y había sido fácil engañarle y convencerlo para que se lo llevara de la iglesia. Luego, Remy no había tenido problemas para hacer ver que lo ataba en el asiento trasero de la limusina. Con el panel divisorio levantado, Sedley había podido telefonear tranquilamente a Silas, que estaba solo unos metros más allá, y usar aquel acento francés falso que adoptaba para hacer el papel de maestro, ordenándole que se fuera directo al centro del Opus Dei. Un simple chivatazo a la policía había bastado entonces para librarse de Silas. Un cabo suelto menos. El otro había sido más difícil de atar, Remy. A Tevin le había costado mucho tomar la decisión, pero al final su mayordomo había acabado siendo un obstáculo. Toda búsqueda del Grial requiere un sacrificio. La solución más limpia se la había encontrado dentro del mueble bar, una petaca de coñac y una lata de cacahuetes. El polvillo que había en el fondo del envase bastaría para desencadenar la alergia mortal de Remy. Cuando este aparcó el coche en Horseward Parade, Tevin se bajó del asiento trasero y se sentó en el del copiloto, junto al mayordomo. Minutos después, se bajó del Jaguar, volvió a montarse en la parte de atrás, eliminó las pruebas y salió para poner en marcha la fase final de su misión. La abadía de Westminster estaba cerca y aunque los hierros de las piernas, las muletas y la pistola habían hecho saltar la alarma del detector de metales, los guardias de seguridad nunca sabían qué hacer con él. ¿Le pedimos que se quite los hierros y que pase arrastrándose? ¿Cacheamos ese cuerpo deforme? Tevin presentó a los guardias una solución mucho más sencilla, una tarjeta grabada en relieve que lo identificaba como caballero del reino. Aquellos pobres chicos
casi habían tropezado para dejarlo pasar. Ahora, al ver el desconcierto de Landon y Sophie, Tevin resistió la impaciencia que sentía por revelar de qué genial manera había logrado implicar al Opus Dei en la trama que pronto supondría la desaparición de toda la iglesia. Eso iba a tener que esperar, de momento había mucho que hacer. «Mais ami», declaró en su francés impecable, «vous ne trouvez pas le sangreal, c'est le sangreal qui vous trouvez». Sonrió. «La unión de nuestros caminos no puede estar más clara, el grial nos ha encontrado». Silencio. Bajó la voz y siguió hablándoles en un susurro. «Escuchad, ¿no lo oís? El grial nos habla a través de los siglos. Nos suplica que lo liberemos de la insensatez del priorato. Os imploro a los dos que reconozcáis esta oportunidad. No podría haber otras 3 personas más capaces para descifrar el código final y abrir el cryptex». Se quedó un momento en silencio, transfigurado. «Debemos hacer una promesa, un voto de confianza mutua, el deber de caballero de descubrir la verdad y darla a conocer». Sophie le miró a los ojos y le habló con voz fría. «Nunca sellaré una promesa con el asesino de mi abuelo, a menos que sea la de hacer todo lo posible para que acabe en la cárcel». La expresión de Serley se hizo grave y tras unos instantes recobró el tono resuelto. «Lamento que lo vea así, mademoiselle». Se volvió y apuntó a Landon con la pistola. «¿Y tú, Robert? ¿Estás conmigo o estás contra mí?» El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 100. El cuerpo del obispo Manuel Aringarosa había soportado muchas formas de dolor, pero el fuego abrasador de la herida de bala que le atravesó el pecho le era totalmente desconocido. No parecía una herida en el cuerpo, sino más bien un dolor en el alma. Abrió los ojos intentando ver, pero la lluvia que le empapaba el rostro le nublaba la visión. ¿Dónde estoy? Notaba unos brazos poderosos que lo sujetaban, que sostenían su cuerpo rígido como si fuera un muñeco de trapo con la sotana al viento. Casi sin fuerzas levantó un brazo, se secó los ojos y vio que el hombre que lo llevaba en brazos era Silas. El enorme albino avanzaba a trompicones por una acera cubierta por la niebla. Pedía a gritos que alguien le indicara el camino a un hospital, con la voz quebrada por la angustia. Tenía la vista fija al frente y las lágrimas le resbalaban por el rostro blanco y manchado de sangre. «Hijo mío», susurró Aringarosa, «estás herido». Silas bajó la cabeza, la boca una mueca de dolor. «Lo siento mucho, padre». El sufrimiento le impedía casi hablar. «No, Silas», respondió Aringarosa, «el que lo siente soy yo, es culpa mía. El maestro me prometió que no habría muertes y yo te pedí que lo obedecieras en todo. He sido demasiado impaciente, demasiado temeroso y nos ha engañado a los dos. El maestro no ha tenido nunca la intención de entregarnos el Santo Grial». Acurrucado entre los brazos del hombre al que había acogido hacía tantos años, Aringarosa sintió que el tiempo daba marcha atrás, que estaba en España, que volvía a sus modestos inicios, cuando en Oviedo empezó a construir con Silas una iglesia, y que después estaba en Nueva York, donde había proclamado la gloria de Dios erigiendo el centro del Opus Dei en Lexington Avenue. Hacía 5 meses, Aringarosa había recibido una terrible noticia. El trabajo de toda una vida amenazaba con desmoronarse. Recordó con todo detalle la reunión en Castel Gandolfo que le había cambiado la vida, las noticias que habían puesto en marcha aquella calamidad. Aringarosa había entrado en la biblioteca astronómica de la residencia vaticana con la cabeza bien alta, esperando ser recibido por multitud de manos tendidas en señal de bienvenida, encontrarse con brazos dispuestos a abrazarlo, con hombres impacientes por reconocerle el mérito de ser el representante del catolicismo en América. Pero allí solo había 3 personas: el secretario vaticano, obeso, severo, y 2 cardenales italianos, mojigatos y pagados de sí mismos. «¿Secretario?», dijo Aringarosa desconcertado. El orondo supervisor de asuntos legales le estrechó la mano y le señaló una butaca que tenía delante. «Por favor, póngase cómodo». Aringarosa se sentó, presintiendo que algo iba mal. «No se me da bien los rodeos, obispo», le dijo el secretario, «así que vayamos directamente al motivo de su visita. Se lo ruego, hable con toda franqueza». Aringarosa miró a los 2 cardenales que parecían juzgarle con superioridad. «Como ya sabrá, su santidad y otras personas en Roma,
están preocupados por las últimas repercusiones políticas de las prácticas más controvertidas de la obra. Aringarosa notó que algo se agitaba en su interior. Ya había pasado varias veces por todo aquello desde la toma de posesión del nuevo pontífice, que para su horror había resultado ser un apasionado defensor de las tendencias más liberales de la Iglesia. Permítame asegurarle, añadió al momento el secretario, que su santidad no desea cambiar nada en su modo de dirigir su ministerio. Eso espero. Entonces, ¿para qué estoy aquí? El secretario suspiró. Obispo, no sé muy bien cómo decirle delicadamente lo que tengo que comunicarle, así que los pondré de manera directa. Hace 2 días, el Consejo de la Secretaría General votó unánimemente a favor de retirar el apoyo del Vaticano al Opus Dei. Aringarosa estaba seguro de no haber oído bien. ¿Cómo dice? Dicho lisa y llanamente que dentro de 6 meses a partir de hoy, el Opus dejará de considerarse una prelatura del Vaticano. Se convertirá en una iglesia por derecho propio. La Santa Sede se separará de ustedes. Su santidad así lo quiere y estamos iniciando los trámites legales. Pero es imposible. En absoluto, es muy posible y necesario. Su santidad no se siente cómodo con sus agresivos métodos de reclutamiento y con sus prácticas de mortificación corporal. Hizo una pausa. Además está su trato a la mujer. Sinceramente, el Opus Dei se ha convertido en una carga y en motivo de vergüenza. El obispo Aringarosa estaba estupefacto. ¿Motivo de vergüenza? No creo que en realidad esto sea una sorpresa para ustedes. El Opus Dei es la única organización católica con un número creciente de adeptos. Tenemos más de 1000 curas. Es verdad, y es un tema que nos compromete. Aringarosa atacó donde más dolía. Pregúntele a su santidad si la obra era un motivo de vergüenza en 1982, cuando ayudamos a la banca vaticana. La Santa Sede siempre les estará agradecidos por ello, replicó el secretario con tono conciliador. Pero aún hay quien cree que su apoyo financiero en 1982 es el único motivo por el que se le concedió el estatus de prelatura. Eso no es verdad. Aquella insinuación ofendía profundamente a Aringarosa. Sea como sea, pretendemos actuar de buena fe. Estamos redactando unos términos de separación que incluyan la devolución de ese dinero que pagaremos en 5 plazos. ¿Pretende comprarme?, inquirió el obispo. ¿Taparme la boca con dinero para que no hable? Si el Opus Dei es la única voz razonable que queda en la Iglesia. Uno de sus cardenales levantó la vista. Disculpe, ¿ha dicho usted razonable? Aringarosa se apoyó en la mesa y endureció el tono de su voz. ¿De verdad se preguntan por qué los católicos están abandonando la Iglesia? Mira a su alrededor, cardenal. La gente ha perdido el respeto. Los rigores de la fe ya no existen. La doctrina se ha convertido en un buffet libre. La abstinencia, la confesión, la comunión, el bautismo, la misa, escojan lo que quieran, elijan la combinación que más les convengan y olvídese del resto. ¿Qué tipo de guía espiritual ofrece la Iglesia? Las leyes del siglo III no pueden aplicarse a los modernos seguidores de Cristo. Esas reglas no son aplicables en la sociedad de hoy. Pues en el Opus las aplicamos sin problemas. Obispo Aringarosa, intervino el secretario para zanjar la cuestión. En base al respeto que siente por la relación entre su organización y el anterior Papa, su santidad les da 6 meses para que rompan voluntariamente su vínculo con el Vaticano. Les sugiero que para hacerlo aleguen sus diferencias de opinión con Roma y que se establezcan como organización cristiana. Me niego, declaró Aringarosa, y pienso decírselo en persona. Me temo que su santidad no tiene intención de recibirlo. El obispo se puso en pie. No se atreverá a abolir una prelatura personal establecida por un papa anterior. Lo siento. Los ojos del secretario no parpadeaban. El Señor nos lo da y el Señor nos lo quita. Aringarosa había salido de aquella reunión desconcertado, aterrorizado. Al volver a Nueva York se había pasado días mirando por la ventana el perfil de la ciudad, abatido, lleno de tristeza por el futuro de la cristiandad. Habían transcurrido varias semanas cuando recibió la llamada telefónica que lo cambió todo. Su interlocutor parecía francés y se identificó como el maestro, un título común en la prelatura. Dijo que conocía los planes del Vaticano para retirar su apoyo a la obra. ¿Cómo puede saber algo así?, se preguntó Aringarosa. Tenía la esperanza de que solo unas pocas personalidades influyentes tuvieran conocimiento de la inminente ruptura entre el Opus y el Vaticano, pero por lo que se veía se había corrido la voz. Las paredes del Vaticano hablaban. «Tengo oídos en todas partes, obispo», le susurró el maestro, «y con ellos he llegado a enterarme de una cosa.
Con su ayuda podría descubrir el lugar donde se oculta una reliquia sagrada que le proporcionaría un poder enorme, el suficiente como para hacer que el Vaticano se postrara a sus pies, el suficiente como para salvar la fe. Hizo una pausa. Y no solo para el Opus, sino para todos nosotros. El Señor nos lo quita y el Señor nos lo da. Aringarosa sintió un glorioso rayo de esperanza. Hábleme de su plan. El obispo ya estaba inconsciente cuando las puertas del hospital St. Mary se abrieron. Silas se abalanzó sobre la entrada rendido por el agotamiento. Cayó de rodillas en el suelo y gritó pidiendo ayuda. Todos en la recepción ahogaron un grito de asombro al ver a aquel albino medio desnudo que llevaba en sus brazos el cuerpo ensangrentado de un hombre con sotana. El médico que le ayudó a atender al obispo en la camilla se puso muy serio al tomarle el pulso. Ha perdido mucha sangre, hay que temerse lo peor. Los ojos de Aringarosa se abrieron y por un momento volvió en sí. Buscó a Silas con la mirada. Hijo mío. El remordimiento y la rabia se habían apoderado del alma del albino. Padre, aunque empeñe en ello toda mi vida, encontraré a quien os ha engañado y lo mataré. Aringarosa negó con la cabeza y lo miró con tristeza mientras lo preparaban para llevárselo. Silas, si no has aprendido nada de mí, por favor, aprende esto. Le cogió la mano y se la apretó con fuerza. El perdón es el mayor regalo de Dios. Pero padre, Aringarosa cerró los ojos. Silas, reza mucho.